Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Victoria Sotelo, soy socióloga, profesora de la carrera Educador Social. En este momento estoy dictando metodología de la investigación para la carrera de Educador Social y bueno, les voy a compartir una síntesis de la primera y segunda clase. Para ello elaboré un PowerPoint. Vamos a estar hablando de la metodología de la investigación a los efectos de que sea útil para los estudiantes de la carrera de Educador Social, pero puede ser útil para otros estudiantes de las ciencias sociales en general, sociología, ciencia política, trabajo social, sociología y otras ciencias sociales. Así que espero que mi clase les sea útil. Me voy a basar en el libro de Karina Batiani y Mariana Cabrera, que son las coordinadoras, Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, apuntes para un curso inicial de la Universidad de la República Uruguay. Este es el libro para que lo tengan visto. Se puede conseguir en la web ResearchGate. Bien. Bueno, como les decía, el curso se basa en este libro, con lo cual muchos de los conceptos que van a aparecer en esta presentación están tomados de este libro. Bien, precisiones terminológicas. Ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Esto es tomado de la Real Academia Española. Se distingue de método, que es un procedimiento que se sigue en las ciencias sociales para hallar la verdad y enseñarla. Y la metodología es la ciencia del método, conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Así que es importante distinguir estos tres conceptos, ¿verdad? La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos por la observación y el razonamiento. El método son los procedimientos que se siguen en las ciencias sociales para hallar la verdad. Ustedes saben que hay métodos cuantitativos y cualitativos. Y la metodología es la ciencia del método, que es justamente la asignatura que estamos dictando. Como saben, yo dicto clase en el departamento de Colonia, Uruguay, en la carrera en este momento de Educador Social, en el CERP, Centro Regional de Profesores Suroeste, ANEP. Y bueno, el conocimiento cotidiano tiene algunas características. Es superficial, sensitivo, subjetivo, dogmático, particular, asistemático, inexacto, no acumulativo. Es el conocimiento que nos permite desempeñarnos en la vida social, pero no se obtiene por ningún método, ¿no? Se obtiene a través de la vida cotidiana. El conocimiento científico es distinto, es metódico, es verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, comunicable, provisorio, crítico. Es decir, hay un método científico. Yo les hacía hincapié en clase sobre lo que puede ser el conocimiento que se transmite a través de la familia, de, por ejemplo, cómo curar una gripe a través de un té. Bueno, ese es un conocimiento que no es científico, se transmite de generación en generación, pero no es que ha sido comprobable que a través de un té uno puede superar una gripe. El conocimiento médico que indica un medicamento sí está probado científicamente. Un medicamento especialmente, por lo general, lleva todo un protocolo de aprobación
se hace una muestra, se prueba, siempre con un consentimiento informado, pero hay conclusiones que afirman que ese medicamento es seguro, no, en un porcentaje comprobable se puede aplicar, tiene ciertos efectos secundarios, o sea, está comprobado, es medible, verificable, y bueno, y cada médico receta o no un medicamento según un prospecto, pero ya hay un conocimiento científico avalado, que por lo general se documenta en artículos científicos, ¿no? Revisado por pares, es una característica de todas las ciencias, ¿no? Bueno, el conocimiento científico en ciencias sociales tiene una particularidad. El propio objeto de estudio es diferente al de las ciencias físico-naturales, ¿verdad? Construimos nuestro conocimiento y nosotros mismos somos investigadores inmersos en la propia sociedad que investigamos. No nos podemos separar ni en el tiempo ni en el espacio de la sociedad que investigamos, a diferencia de los historiadores que sí lo pueden hacer. Ante todo, dice Touraine, procuramos permanecer en el aire, y eso constituye una pobre ilusión, dice Touraine. Pretendemos no participar de ninguna religión o partido político para tener cierta objetividad los sociólogos, pero bueno, no podemos negar que tenemos nuestra propia subjetividad, nuestra propia reflexividad, de manera que hay que hacer todo un trabajo para hacer una ruptura epistemológica, una vigilancia epistemológica que nos lleve a no caer en nuestras propias prenociones acerca del objeto que estamos investigando, ¿no? Para eso se precisa una vigilancia epistemológica. La objetividad en sí misma no existe en ciencias sociales, pero es deseable intentar alcanzarla y aproximarnos al máximo. La experiencia cultural y personal de quien investiga hace que se vea y valore la realidad de determinado modo, con lo que se corre el riesgo de sesgarla, lograr la objetividad a la hora de construir nuestro objeto de estudio. Para eso hay que ejercer una vigilancia epistemológica que debe ser constante y tendiente a subordinar el uso de técnicas y conceptos a un examen continuo sobre las condiciones y los límites de su validez. El principio de la no conciencia, ser consciente de lo que parecería obvio, estar atentos y dispuestos a reformular los conceptos, nuevas repercusiones o dimensiones que puedan descubrir en el objeto de estudio, Las percepciones del lenguaje coloquial que se presentan de manera tan evidente, se corre el riesgo de no preguntarse sobre su fundamento teórico. Hay que romper con el lenguaje común, construir conceptos propios con base en una elaboración teórica, no caer en la orientación del profetismo. Ruptura epistemológica, este es otro concepto. Reconocer los obstáculos que genera el conocimiento social, superar las percepciones del sentido común, el lenguaje común, las nociones comunes, como le llamamos sociología espontánea. Hay que establecer una distancia entre el objeto y el sujeto, romper con los presupuestos inconscientes asumidos, las prenociones. Las prenociones son aquellas percepciones de la filosofía primera de lo social, las explicaciones sobre la realidad social que se construyen desde el sentido común para actuar en esa realidad. ¿En qué consiste la ruptura epistemológica? Consiste en alejar de la ciencia la influencia de las nociones comunes, de manera de lograr la objetivación de las técnicas de investigación. Para esto es preciso realizar una crítica lógica y lexicológica del lenguaje común, con el objeto de elaborar y reelaborar controladamente las nociones científicas. La práctica científica supone una ruptura con las prenociones del sentido común por el hecho de que el descubrimiento científico no se reduce nunca a una simple lectura de lo real, sino a romper con lo real y con las configuraciones
que éste propone a la percepción. Algunos conceptos claves. La investigación social es una forma de conocimiento que se caracteriza por ser una construcción de evidencia empírica. Siempre tiene que haber una fase de contrastación empírica, ser elaborada a partir de la teoría, esto es muy importante, y aplicar reglas de procedimiento explícitas, ¿sí? Bien, el proceso de investigación. La investigación social es un proceso de generación de conocimiento, una actividad que nos permite obtener conocimientos científicos. Se inicia con las primeras preguntas que nos hacemos, búsqueda bibliográfica, análisis de marcos teóricos y conceptos, hasta llegar a la formulación de un problema de investigación y el diseño necesario para indagar ese problema. Son etapas o momentos según el diseño de ruptura y estructuración. Un proyecto de investigación, ¿qué es? La investigación social implica la formulación de un proyecto en el cual se explicitan todos los elementos involucrados en el proceso de investigación, desde la formulación de un problema a investigar hasta los caminos que recorrerá para estudiar ese problema empíricamente. A eso le llamamos diseño. Etapas o momentos de toda investigación empírica. 1. Ruptura, romper con prejuicios y la ilusión del saber inmediato. Pasar del problema social al problema propio de la disciplina. Hay que elegir un tema y conformación de la bibliografía que va a acompañar ese tema. Hay que formular un problema de interés que sea susceptible de estudio científico. Vamos a la segunda etapa, estructuración. Construir un marco teórico de referencia, conceptualización del problema basada en el marco teórico y elaboración de herramientas conceptuales, las hipótesis, las preguntas guía y operativas. Construcción de un marco conceptual también, un marco teórico, hipótesis y preguntas conceptuales o sustantivas. Construcción del marco operativo, la formulación de las hipótesis de trabajo, operacionalizar los conceptos en variables e indicadores. Eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, vayan incorporando toda esta información. Y hay que elegir una estrategia metodológica, las técnicas que voy a utilizar para recolectar y analizar los datos, ¿sí? Es la parte empírica. Voy a optar por unas técnicas cuantitativas, cualitativas o métodos mixtos de investigación que combinen ambos, las técnicas quanti y quali. Eso lo vamos a ver más adelante también. Y la comprobación, la tercera etapa, aplicar las herramientas operativas para contrastar las hipótesis y responder a las preguntas de investigación que yo me formulé. Para eso voy a relevar la información, la voy a analizar y luego voy a presentar los resultados y las conclusiones, que yo les decía por lo general se hace en un informe que lleva muchas páginas y los investigadores por lo general luego resumimos todo eso en un artículo científico que puede llevar a ser de unas 20 páginas aproximadamente, 25, entre 15 y 20 páginas, donde yo voy a presentar de manera sintética mis resultados, voy a explicitar la metodología que utilicé, voy a explicitar el marco teórico, los antecedentes, los conceptos, de manera que la investigación que yo desarrollé pueda ser entendida, comprendida por otro investigador y pueda refutar o acordar con los resultados que a los que yo arribé. De eso se trata la ciencia, ¿no? Avanza la ciencia de esa manera. Tema y problema de investigación son dos cosas diferentes. El tema de investigación es el marco general en el cual se ubica el interés científico asociado a las preguntas y preocupaciones planteadas. Para ello debe estar delimitado conceptualmente y ser pertinente su estudio desde alguna disciplina científica. En particular, desde alguna o desde varias. El tema puede ser abordado por varias disciplinas de las ciencias sociales, por ejemplo, la psicología, la historia, la sociología, un mismo tema. Por ejemplo, el consumo problemático de sustancias o de drogas.
bien puede ser analizado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico. Eso es un tema, es un tema grande. Para definir un tema es necesario un proceso de ruptura con el conocimiento no científico y de identificar qué aspectos de la realidad son pasibles de estudio y desde qué disciplinas. Puede ser un tema que sea concerniente, como yo les decía, a diversas disciplinas. La mirada teórica se plasmará en el problema de investigación y en la estrategia a seguir para resolverlo. Es el punto de vista del que crea el objeto. O sea, un mismo objeto de estudio puede ser investigado por diversas disciplinas. El tema es cómo yo lo voy a construir desde mi punto de vista. El punto de vista crea el objeto, dice Bourdieu. El vector epistemológico, dice Pierre Bourdieu, va de lo racional a lo real y no a la inversa. ¿Qué quiere decir? Es el investigador desde su intelecto, desde su razonamiento, desde su construcción del marco teórico, cómo va a abordar ese objeto de estudio, que no va a ser igual a cómo lo va a hacer otro investigador o desde otra disciplina. Pero no es lo real lo que me indica a mí cómo investigar, sino soy yo cómo lo voy a definir al objeto de estudio de acuerdo a mi teoría, cómo lo voy a conceptualizar. Voy a estudiar la pobreza, bueno, ¿desde qué disciplina? ¿Cómo la defino a la pobreza? ¿Desde qué marco teórico? Problema de investigación es el conjunto de preguntas que deseamos responder a través del proceso de investigación. Es una problematización de algún aspecto del tema de investigación. No siempre se expresa como pregunta, muchos se explicitan en los objetivos de la investigación. El objetivo de una investigación es dar respuesta a esas preguntas o en hipótesis, las hipótesis son respuestas tentativas a las preguntas. Entonces, ¿qué es lo principal en toda investigación? Tener una interrogante. O sea, nosotros como parte o como ciudadanos, como académicos, como miembros de organizaciones sociales, tenemos interrogantes, tenemos preguntas, tenemos inquietudes que son totalmente válidas, y esas preguntas son lo fundamental de todo problema de investigación. Si nosotros tenemos una inquietud válida y vamos a generar conocimiento original, conocimiento científico original, eso es lo fundamental en toda investigación. Y así es como avanza la ciencia. Bien, luego de que tengamos esas interrogantes, vamos a formular los objetivos y vamos a formular las hipótesis, que son las hipótesis las voy a construir a partir de un marco teórico. Estas preguntas deben contestarse utilizando una estrategia concreta de investigación. Hay que traducir los conceptos teóricos y sus relaciones en un marco conceptual y en conceptos operativos que permitan buscar la evidencia empírica. Eso lo vamos a ver más adelante. El proceso de construcción del tema y el problema de investigación. Todo el proceso que lleva desde... Esperen un momento. Disculpen que se me dejó de compartir la pantalla. Seguimos. Todo el proceso que lleva desde las preocupaciones o demandas primeras hasta la elaboración de las preguntas concretas es un proceso de ruptura y construcción primaria del objeto de investigación, como ya se ha mencionado. A partir de estos dos procesos se delimitan el tema y el problema de la investigación. Delimitar un espacio y un tiempo para el cual se realiza la búsqueda de evidencia empírica, lo que tiene sentido para responder a las preguntas de investigación. Esta delimitación tiene por objetivo identificar dónde se buscarán las evidencias empíricas de la investigación y contextualizar sociohistóricamente las conclusiones que se logren con la misma. Recuerden, hay que delimitar un espacio y un tiempo. Voy a estudiar la deserción universitaria en Uruguay entre el año 2015 y 2020. Eso les estoy dando como un ejemplo. Este proceso está anclado en 3 pilares.
La experiencia en el tema del investigador, o sea, yo puedo ser una investigadora que me caracterizo por haber desarrollado investigaciones en educación, por eso elijo estudiar la deserción universitaria. Voy a tener que leer teorías e investigaciones anteriores, intercambiar con personas especializadas, lecturas del tema sociohistóricamente, leer libro, prensa, documentos, y una reflexión teórica en base a la experiencia, la lectura y el intercambio. Es muy importante hablar con colegas que hayan estudiado el tema, que puedan aportar información. El marco teórico. Bien, yo les pongo como un ejercicio para que piensen un tema de interés y formular una lista de preguntas que les parezcan pertinentes para generar problemas de investigación. Piensen en un tema que a ustedes les interese, por decir algo. La educación virtual, ¿qué ha pasado con los jóvenes en la educación secundaria? ¿Esto ha provocado que deserten? ¿Ha permitido que los estudiantes universitarios del interior del país puedan continuar con su carrera a la distancia? ¿Es un aspecto favorable o no? Bueno, yo les estoy dando ideas para que ustedes traten de hacer el ejercicio en sus casas. Marco teórico. Toda investigación científica se inicia con la teoría. Utilizándola, quien va a investigar construye su objeto de estudio de manera de despojarse del conocimiento común y del saber inmediato acerca del tema a investigar. La investigación se organiza, como dice Bourdieu, en torno de objetos construidos que no tienen nada en común con aquellas unidades delimitadas por la percepción ingenua. Y esto, dice Bourdieu, se logra con la teoría. Bourdieu, Passerón, son tres autores. Siempre nombramos a Bourdieu porque es el primero, pero y el texto es El oficio del sociólogo. Se los recomiendo también para leer. La teoría permite procesar la ruptura epistemológica y estructurar el problema de investigación. Esto nos va a permitir seleccionar las técnicas que vamos a utilizar en la contrastación empírica, como el análisis de los resultados. En términos restrictivos puede definirse la teoría como el conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas del cual se derivan implicaciones que se usan para explicar algunos fenómenos. La teoría no es sinónimo de marco teórico. Esta es una elaboración propia que toma como insumos la teoría y la lectura de otro tipo de documentos, así como la propia reflexión. Elaborar el marco teórico implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Conduce a la formulación de las hipótesis que serán contrastadas empíricamente. Proporciona los principales conceptos que luego serán operacionalizados, de modo que cada uno de ellos cuente con un referente empírico. Orienta cómo se va a realizar la investigación y la estrategia de investigación, la propia teoría. Provee un marco interpretativo a los resultados. Bueno, acá, importante distinguir entre marco teórico, marco conceptual y antecedentes que en muchas investigaciones a veces están como confundidos o los investigadores no lo delimitan tanto, pero bueno, es bueno saber esta distinción. El marco de antecedentes está formado por los conjuntos de conocimientos de otros estudios que ya se han logrado sobre el tema o el problema de investigación propuesto por el investigador. Son referencias directas a resultados obtenidos dentro de una misma área de indagación. El marco teórico es el uso de una o más teorías en las cuales se fundamenta directamente el problema de investigación. Esas teorías pueden haber sido propuestas por otros investigadores, como también, sin perjuicio de su aceptación, pueden contener modificaciones a tales teorías hechas por el investigador o bien contener una teoría elaborada por el propio investigador. O sea, yo voy a elegir teorías
sobre las cuales voy a elaborar mi problema de investigación. Marco conceptual es una elaboración que el investigador hace a un nivel general que el formado por el marco de antecedentes, si bien habitualmente aquel queda comprendido en este otro marco. En la elaboración conceptual, el investigador propone definiciones de algunos conceptos que utiliza, supuestos, hipótesis, etc. Se podría decir que el marco conceptual es una especie de teorización o de problematización hecha por el investigador sin grandes pretensiones de consistencia lógica entre las proposiciones que utiliza, aun cuando se haga referencia a una o más teorías. Es habitual que los investigadores no distingan entre marco teórico y marco conceptual, como yo les decía, y utilicen el concepto marco teórico en alusión a una combinación de ambos. Otros investigadores incluyen bajo el mismo término los antecedentes. Bien, algunos autores dicen, como Briones, dice que el marco teórico muchas veces contiene al marco, a los antecedentes y al marco conceptual, ¿tá? Pero bueno, es bueno que ustedes conozcan cómo se define. ¿Cómo se elabora un marco teórico? En general requiere de dos etapas: revisión bibliográfica y adopción de teorías de referencia. Bien, siguiendo a Hernández Sampieri, los criterios más comunes para evaluar una teoría, particularmente desde el enfoque cuantitativo, son la descripción, la capacidad que esa teoría tenga para describir, la explicación y la predicción de fenómenos a los que refiere, ¿tá? O sea, el marco teórico tiene que tener esa capacidad de describir, explicar y predecir los fenómenos a los que refiere. La consistencia lógica, las proposiciones que la integran deben estar relacionadas, no deben ser contradictorias. La perspectiva refiere a la capacidad de abarcar fenómenos a explicar y las posibilidades de aplicación. Cuantos más fenómenos se explique y mayor aplicabilidad, mayor perspectiva tiene la teoría que yo voy a elegir. La fructificación heurística denota la capacidad de la teoría de generar nuevas interrogantes y por lo tanto de avanzar en el conocimiento científico. La parsimonia refiere al equilibrio entre la capacidad explicativa y la simplicidad, es decir, cómo explico un fenómeno con menos cantidad de variables. Por ejemplo, yo quiero explicar la deserción universitaria. ¿Por qué desertan los universitarios en Uruguay? Cuanto menos variables yo elija para explicar el fenómeno, procurando la simplicidad, va a ser un modelo que llega a la parsimonia. Es decir, yo voy a decir, bueno, influye si el estudiante es del interior o de Montevideo. Bueno, esa es una variable. Origen del estudiante, que yo elijo para explicar por qué deserta el estudiante. Voy a elegir otra, por decir algo, si el estudiante trabaja o no trabaja. Esa es la segunda variable, la variable que yo puedo elegir. Y la tercera puede ser la edad del estudiante, con la edad que comienza la carrera. Bueno, elegí tres variables. Si yo sigo agregando, significa que si yo elegí menos cantidad de variables y logro explicar el r al cuadrado, que bueno, es un término estadístico que más adelante vamos a trabajar, pero si yo logro explicar por qué desertan los estudiantes con un menor número de variables, mi modelo va a alcanzar la parsimonia. Conceptos en todo proceso de investigación tienen que estar definidos los conceptos que forman parte de la teoría. Son abstracciones. En el marco de la elaboración de un proyecto de investigación hay una apropiación de determinados conceptos a partir de los cuales se construye el objeto de investigación. Por ejemplo, aprendizaje, identidad colectiva, conflicto, ciudadanía, organización, pobreza. En torno a ello se concentrarán las siguientes etapas de investigación. Yo tengo que definir
¿Qué entiendo por pobreza si voy a estudiar la pobreza en Uruguay? ¿Cómo la defino? Me voy a basar en la definición de necesidades básicas insatisfechas. ¿Cómo lo voy a medir? ¿No? Mi investigación tiene que ser clara a los efectos de que otro investigador pueda criticarla también. Estos conceptos estarán presentes en los objetivos de la investigación, así como también en la etapa de contrastación empírica. Para redactar marco teórico hay que transformar los contenidos sustantivos de cada texto en oraciones en las cuales se postulan, tanto describir sucesos o procesos, relaciones entre conceptos, condiciones bajo las cuales los sucesos o procesos tienen lugar o son modificados. Identificar poblaciones o subpoblaciones de las cuales se hace referencia, así como su ubicación espaciotemporal, desarrollar un esquema unificador argumentativo, ubicar en el esquema los conceptos y señalar el papel que juegan en el argumento, completar con nueva bibliografía los conceptos y proposiciones que no pudieron ser vinculados entre sí en el esquema argumentativo, y acondicionar el esquema todas las veces que sea necesario, ¿sí? Es difícil redactar un marco teórico y lleva tiempo, y tiene, como les digo, que no ser contradictorio entre sí, entre las teorías que yo elijo. Hay conceptos formales que refieren, por ejemplo, a la estratificación social. Se utilizan con referencia a procesos, cosas, propiedades. Por ejemplo, ¿qué es la socialización? Si yo me voy a basar en Durkheim para definir qué es la socialización, ¿qué es la socialización primaria, la socialización secundaria? El concepto engloba situaciones, circunstancias, consecuencias, atributos. Bien, por ejemplo, maltrato infantil, ¿qué es? ¿Qué es la violencia familiar? Los conceptos son generalizaciones, no son lo mismo que el caso o no se ajustan a un caso real. Recuerden que los conceptos son abstracciones. Por ejemplo, ¿qué es la dominación carismática o qué es la dominación tradicional? Son conceptos. ¿Qué es un país pobre? Son conceptos que nosotros son tipos ideales que, bueno, los elaboramos para tratar de aproximarnos a la realidad. Son multidimensionales y relacionales, se interpretan porque son parte de un sistema de términos contenidos en proposiciones. Por ejemplo, ¿qué es la fuerza de trabajo o la alienación en la teoría marxista? Son conceptos que a veces están interrelacionados entre sí. Algunos de ellos son propiedades espaciales y o temporales, o son combinaciones de otros conceptos que nos llevan a construir un concepto nuevo. Existen, por lo tanto, conceptos construidos mediante procedimientos explícitos que elaboran varios conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la posmodernidad? Pero se compone de varios conceptos. Los conceptos sirven también para formular proposiciones, hipótesis, y organizar información y percibir relaciones entre los datos. Para ello, en la etapa de contrastación empírica, será necesario transformar los conceptos en operacionalización a través de variables e indicadores. Por ejemplo, si yo voy a estudiar la deserción universitaria, yo voy a formular una hipótesis que va a decir: los estudiantes que provienen del interior tienen más tendencia a desertar en la universidad. Bueno, pero primero tengo que definir qué entiendo por deserción, ¿sí? En qué autores me baso, en qué teorías, qué entiendo por estudiante que está desafiliado, que ha desertado. La desafiliación educativa es un término, es un concepto
que yo voy a formular en mi investigación de acuerdo a distintas teorías. Y bueno, voy a elaborar las preguntas, las hipótesis y los objetivos. Bien, y recuerden, siempre tiene que haber antecedentes en los cuales ustedes se basan. Van a hacer una búsqueda bibliográfica de otros investigadores que hayan indagado en el tema, a qué conclusiones arribaron, y luego un marco teórico que sea consistente, que no sea contradictorio, que me va a permitir llegar a conceptos que luego yo voy a establecer objetivos, voy a formular proposiciones, hipótesis, que va a tener ciertas variables, como yo les dije, que voy a tratar de operacionalizar en indicadores que voy a contrastar en el campo empírico. Bueno, hasta aquí espero que no haya sido demasiada información, pero bueno, toda esta información está contenida en este libro. Recuerden, Karina Battiani y Mariana Cabrera, Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, apuntos a un curso inicial, Universidad de la República. Todo lo que yo he venido citando proviene de este libro, así que les recomiendo su lectura. Y bueno, nos vamos a reencontrar en futuras clases. Vamos a hablar sobre el diseño de la investigación, ¿sí? ¿Qué es un diseño de investigación? Los tipos de diseños, cómo se formulan los objetivos, dónde van los objetivos en un proyecto de investigación y qué tipos de objetivos existen. Luego vamos a hablar de las hipótesis, vamos a hablar de las variables, como yo les decía, de los indicadores, de los índices, las unidades de análisis y las unidades lo que es la población, y luego los métodos en las ciencias sociales, lo que son los abordajes cuantitativos, cualitativos, los métodos mixtos de investigación y las principales técnicas de investigación, la encuesta, observación participante, entrevistas, historias de vida, grupos de discusión, en fin, sobre esto se trata el curso. Y bueno, les agradezco mucho que estén allí acompañando y espero que les sea útil. Que tengan un buen día. Hasta luego. Y bueno, mi mail es victoria.sotelo@gmail si me quieren hacer llegar aportes, información y demás. Y bueno, y encuentran mis investigaciones también en academia.edu o ResearchGate. Principalmente he realizado investigaciones sobre sociología de la religión, pero bueno, también he colaborado con Marcelo Boado, que es un sociólogo uruguayo, en el estudio de las causas de la deserción en la universidad, y pueden encontrar allí un artículo en mi perfil de academia que pueden leer con mucho gusto. Los invito a compartir y leer investigaciones tanto mías como de otros investigadores, y les deseo mucho éxito a todos los que emprendan investigación en ciencias sociales. Tiene sus desafíos, pero bueno, las conclusiones siempre son de utilidad para formular políticas sociales, para conocer la sociedad en la cual estamos inmersos, ¿no? Y bueno, y les deseo un muy buen día. Hasta luego.